Buenos días, mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página La Tijera y hoy es lunes 7 de abril del año 2025. ¿Quiénes tienen impuesto un bloqueo por más de 66 años contra el pueblo cubano? La cúpula dictatorial castrista. El cuento del bloqueo ya todos no lo sabemos. En el año 1962, en octubre, el régimen castrista permitió que Rusia, para presionar a los Estados Unidos, les enviara cohetes nucleares apuntando contra territorio estadounidense. Comenzó la llamada crisis de octubre. Después de la crisis de octubre y tras las expropiaciones, porque les robaron los negocios, confiscaron los negocios que eran propiedades de empresarios, de inversionistas estadounidenses y de muchos cubanos prósperos también, que con su esfuerzo y sacrificio lograron establecer sus negocios, se los expropiaron todo, se los quitaron y después los destruyeron. Entonces fue quedando un bloqueo, que el bloqueo se acabó cuando terminó la crisis de octubre. Lo que quedó fue un embargo a Cuba, donde el gobierno de los Estados Unidos impedía que compañías estadounidenses directamente le dieran créditos y le pudieran comerciar con el régimen opresor castrista. Pero el régimen en aquella época ya había hecho alianzas con la Unión Soviética y con el campo socialista, y con esa alianza mantuvo una tubería que duró hasta el año 1989, donde recibía todo lo que necesitaba Cuba para poder sobrevivir, no para vivir bien, porque entonces no hicieron nada por avanzar, por mejorar la economía, por acelerar los procesos de industrialización del país. Lo que hicieron fue vivir de la teta de la vaca soviética y de los países miembros del CAME. En el año 89, a la caída del campo socialista, el régimen castrista se quedó sin opción y acudió al dólar Salvador, acudió a las remesas, acudió a todo este proceso que conocemos, que es el que se ha convertido al fin y al cabo en el sostén de la economía cubana. ¿Qué pasa con esto? Que fuera de este proceso existe un proceso interno tan grande, porque como es una economía socialista, ¿no? Y es una economía fracasada, como todo lo que el socialismo toca y crea y promueve, pues simple y llanamente la economía cubana no funciona, no ha funcionado, porque pasó a ser de la economía número 29 en el mundo en el año 1958 a una de las últimas economías globales. En Cuba la economía está colapsada. ¿Y por qué está colapsada? Porque se han puesto a inventar, se han puesto a experimentar, y lo único que han hecho es fomentar la corrupción, que estos dirigentes que ustedes ven en estas fotos allá arriba cada día estén más gordos, estén más ricos, tengan inversiones en el extranjero, tengan cuentas offshore en paraísos fiscales del mundo, sus hijos estén a buen recaudo viviendo y estudiando en otros países, mientras el pueblo cubano se está muriendo de hambre, mientras el pueblo cubano está palideciendo en la miseria, en el hambre, en la desgracia y la corrupción. Mientras el trabajador por cuenta propia, que con 20.000 esfuerzos, por ejemplo, como ese productor de Isla de Pino, que tiene su negocio de flores y tenía su puestecito allí en una esquinita en Nueva Gerona, le han cerrado el negocio, le han puesto multas que prácticamente equivalen a un salario anual de un trabajador promedio en Cuba, por simple y llanamente las flores que él mismo produce, querer vendérselas al pueblo. Por ese joven también que desde la Lisa tiene su chiringuito ahí, su puestecito donde vende cosas, cacharros y cosas para sobrevivir y darle de alimentar a su familia y a sus hijos, también viene un policía, jefe de sector de allí de donde él vive, con una patrulla a tratar de extorsionarlo, a pedirle dinero, como le piden a todos los trabajadores por cuenta propia, como hacen los inspectores corruptos, que son funcionarios de ese régimen opresor castrista, y el pueblo está cansado. Tienen al pueblo asfixiado. El verdadero bloqueo está en la cúpula dictatorial castrista. Las verdaderas consecuencias del bloqueo las está pagando el pueblo, porque el régimen opresor castrista, con su aparato de dirigentes corruptos, de funcionarios inservibles, ladrones, oportunistas, extorsionadores, policías, delincuentes, que con un disfraz y un uniforme lo que hacen es abusar del pueblo cubano, están llevando al pueblo cubano a la asfixia. Y cuando llega al borde de la asfixia, el pueblo cubano va a volver a rebelarse. Y el día que el pueblo cubano se rebele, no va a haber quien lo contenga. No le va a hacer falta intervención estadounidense, no le va a hacer falta los gritos de la sorda comunidad internacional y las Naciones Unidas, que viran la espalda entre la explotación, la violación a los derechos humanos, los crímenes del castrismo, y se va a rebelar. Y el día, vuelvo y les repito, que el pueblo cubano finalmente se despierte de tanto abuso, de tanta maldad, de tanto oportunismo, de tanta corrupción y de tantos crímenes de esta cúpula dictatorial, que por 66 años ha estado violándole sus derechos elementales, no va a haber quien contenga al pueblo cubano en su camino hacia la libertad.
Después tendremos que la comunidad internacional y los cubanos que vivimos alrededor del mundo tendremos que ayudar a ese pueblo cubano a levantarse de nuevo, porque lo que va a dejar el castrismo tras su paso devastador y arrollador va a ser hambre, miseria, una economía colapsada, una infraestructura en ruinas y un país en la más espantosa y absoluta miseria, porque el socialismo ese próspero que ellos estaban edificando hace 66 años solo se ha materializado, mírenlo bien. Ahí están las fotos, no mienten, en sus barrigas. Esa pulcritud y esa limpieza que tienen, que no la tiene el pueblo cubano, pero esa alma negra, esa alma siniestra, esa alma destructora, esa alma criminal que tienen todos esos miembros de esa cúpula dictatorial, que han acabado con los sueños de millones y millones de generaciones de cubanos. Tenemos que seguir denunciándolo. Tenemos que seguir señalándolo como los máximos responsables de que hoy la mayoría de los cubanos duerman en apagón mientras ellos tienen grupos electrógenos, mientras ellos tienen paneles solares en sus mansiones, mientras ellos duermen con aire acondicionado y sus refrigeradores están repletos de todo lo que hoy tus hijos que van ahora en esta mañana hacia la escuela no tienen para poder desayunar. Por culpa de ellos, sus hijos y sus nietos sí lo tienen. Y mientras sus hijos y sus nietos sí lo tengan, este grupito va a seguir viviendo a costa de los millones de cubanos que siguen pasando hambre, apagones, escasez de alimentos, escasez de medicamentos, miseria, represión y explotación por parte de los máximos, únicos y verdaderos culpables, que es la cúpula dictatorial castrista. Siguen haciendo congresos, siguen haciendo ferias internacionales, siguen haciendo festivales, siguen haciendo eventos de todos tipos y lo hacen a costa del pueblo cubano. Estos son los verdaderos bloqueadores contra el pueblo cubano y contra estos tenemos que seguir alzando nuestra voz para que el mundo conozca la verdad de lo que sucede en Cuba, de la espantosa realidad cubana, no como la comenta la prensa oficialista del castrismo y la prensa fake news internacional a favor de la izquierda, sino con la veracidad y la inmediatez que los influencers a través de las redes sociales logramos llevar para que el mundo conozca la cruda realidad cubana. Saludos. Roldán Gil López, buenos días, bendiciones para ti también. Arley Puentes, buen día, saludos y bendiciones para usted y su familia también. Dayamí González, buenos días, bendiciones. Eslieva Rodríguez, buenos días, saludos y bendiciones para ti también. Gustavo Antonio Vázquez Aguilera, buenos días, saludos y feliz fin de semana para ti y tu familia también. Comunismo, fábrica de desgracia, así mismo es, Roldán. El comunismo es una fábrica de desgracia. El comunismo le ha robado las ilusiones y los sueños a millones y millones de personas alrededor del mundo. Para que tengas una idea, desde el año 1917, que se creó el primer sistema comunista, que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta el año 2017, o sea, 100 años después, más de 100 millones de muertes creó el socialismo y el comunismo. Incluso muchísimo más que todas las guerras mundiales anteriores. Para que tengan una idea de cuán daño le ha hecho el socialismo y el comunismo a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, a Corea del Norte, a los países que fueron comunistas en la Europa del Este, han hecho muchísimo daño. ¿Y saben quiénes pagan los daños? El pueblo, lamentablemente el pueblo. En Cuba hay una corrupción horrible, en Cuba hay una miseria espantosa, en Cuba hay una necesidad y una precariedad como no la hay en ningún país del mundo en la actualidad. En Cuba el pueblo está viviendo en la más espantosa y absoluta miseria y en las desgracias, que es lo que están cosechando por culpa de estos barrigones del Comité Central del Buró Político. Esta cúpula dictatorial maliciosa, miserable y genocida que le ha robado los mejores sueños al pueblo cubano. Emilio de Juan, mi saludo desde Cuba, desde Queicoras. Dios te bendiga por tu información actualizada, paz y vida, libertad. Bendiciones, Emilio. Gracias por seguirme siempre. Alberto Daniel San Climén Migoya, buenos días para ti también. Gustavo Antonio Vázquez Aguilera, esto me recuerda la foto de Hiroshima y La Habana en 1945 y ahora sí mismo. Yo he hecho algunas publicaciones hace unos tiempos atrás, las voy a volver a sacar, comparando las imágenes de La Habana con las imágenes de Hiroshima, comparando las imágenes de La Habana con las imágenes de Beirut cuando la guerra de los 10 años. Y cuando usted va y mira las fotos actuales y las imágenes actuales de Beirut y de Hiroshima, se queda frío, dice, es imposible. Todo lo que han progresado esas naciones después que se vieron envueltas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima con lo del bombardeo atómico y en el caso de Beirut con la guerra de los 10 años, cuando usted se da cuenta del cambio trascendental que han dado esas dos ciudades, usted dice, el comunismo de verdad, que es la ruina de la humanidad, es una gran realidad.
Roydán Gil López, saludos desde New Jersey, bendiciones, mi hermano, gracias por seguirme siempre. David Fonseca, saludos, hermano, bendiciones, campeón. Gracias, bendiciones para ti también. Y nada, señores, vamos a seguir denunciando el castrismo. Les deseo un lindo inicio de semana, que Dios me los bendiga a todos. Seguiremos desde La Tijera denunciando estos sinvergüenzas del Comité Central, del Buró Político, de la cúpula dictatorial castrista, que son los verdaderos y únicos responsables de todas las desgracias de nuestro pueblo oprimido. Seguiremos alzando la voz por los cubanos, seguiremos llevando a través de las redes sociales nuestras denuncias para que el mundo conozca la realidad cubana, para que cuando el cubano finalmente se rebele y estos sinvergüenzas tengan que pagar por sus daños de lesa humanidad contra los cubanos y contra el resto del mundo, quede bastante material ahí audiovisual como muestra, ¿no? Y como testimonio y como prueba de ellos en un juicio internacional por sus crímenes de lesa humanidad contra el cubano. Que Dios me los bendiga. A Ariene Rivera, los grandes ladrones de la humanidad, así mismo, Roydán, lindo lunes, patria y vida para ti también, mi hermano. Bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga. Abajo el comunismo, abajo la dictadura castrista, libertad para el pueblo cubano, libertad para los presos políticos, patria, vida y libertad. Buenos días.